Saludos mis estimados amigos. En esta oportunidad, para dar un pequeño análisis a los aspectos y criterios de evaluación que se va a considerar en la entrevista, en el concurso a los cargos directivos, a los cargos de especialistas y cargos de jefe de área de gestión pedagógica de las UGELs en el año 2023, que se viene actualmente realizando. Primeramente decirles que esta entrevista va a contener dos aspectos y cada aspecto tiene una puntuación máxima de 30 puntos. El total de la entrevista es 60 puntos. En esta entrevista, para continuar en carrera, deben obtener mínimo 30 puntos. Si no se obtienen los 30 puntos, ya están eliminados, no podrían ocupar el cargo de director o el cargo que están postulando. Muy importante hacer este análisis, mis queridos colegas. Espero que ayude en algo a nuestra intención de conseguir el cargo al cual estamos postulando. Bien, el primer aspecto vemos que va a evaluar la aptitud para desempeñarse en el cargo que postulas. ¿Cuánta aptitud tienes para ser director o para ser especialista o jefe de gestión pedagógica? Y nos dice que este aspecto va a evaluar si los postulantes muestran comprensión sobre aquellos elementos que son requeridos para el ejercicio del cargo que postula. Entonces, ¿cuánto comprendes, no es cierto?, los elementos para el cargo que postulas, para ser director o para ser especialista o jefe de área de gestión pedagógica? Esto pues nos dice que implica, primero, identificar las principales características de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. Entonces, si estás postulando a director, tienes que conocer las principales características de la realidad de esa jurisdicción donde están los colegios a la cual estás postulando, donde hay vacantes. Si estás postulando a especialista, tienes que conocer las principales características de la realidad educativa de las UGELs. Y recuerden que cada UGEL tiene sus principales características, su propia realidad educativa, y cada institución educativa también. En lo posible, conocer, ¿no?, estas realidades educativas. Eso quiere decir que tienes que conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades y las amenazas a la cual tiene cada instancia de gestión educativa descentralizada, cada colegio o cada UGEL. Es lo primero que tenemos que conocer, indagar ese diagnóstico, ¿no? Si no, no vamos a poder responder adecuadamente a las preguntas que nos plantee la comisión evaluadora. Además, dice, debemos describir de qué manera aportaría al funcionamiento de la instancia de gestión educativa descentralizada. Una vez que eres director, ¿de qué manera vas a aportar para que funcione mejor esa institución educativa? Una vez que seas especialista, ¿de qué manera vas a aportar para que funcione mejor esa UGEL? ¿Cierto? O si eres jefe de área de gestión pedagógica, ¿de qué manera vas a aportar para que funcione mejor esa UGEL? Entonces, conociendo las debilidades de las UGELs, podemos plantear, y conociendo para poder plantear de qué manera vamos a aportar, necesariamente tenemos que conocer las funciones que vamos a cumplir. Entonces, si estás postulando a cargo de director, tienes que conocer todas las funciones que tiene el director de una institución educativa. Si estás postulando a especialista, tienes que conocer las funciones del especialista. Si estás postulando a jefe de área de gestión pedagógica, tienes que conocer las funciones de un jefe de área de gestión pedagógica. Conociendo esas funciones y conociendo la realidad, podrías encontrar o describir
de qué manera vas a aportar a mejorar el funcionamiento de esa institución educativa o de esa UGEL. Además, miren, van a tener que explicar cómo el cargo al que postula puede impactar en el servicio educativo. Igual, muchas veces, si nosotros analizamos, las debilidades se crean porque se dejan a veces de cumplir algunas funciones. Entonces, si nosotros analizamos bien cuáles son las funciones y cuáles son las debilidades, vamos a poder explicar, ¿no? Si yo soy especialista, va a impactar de esta manera. Esto va a ocasionar, esto se va a realizar en la UGEL. Entonces el cumplimiento de nuestras funciones va a ser impacto en la institución. Si tú como director conoces tus funciones y cumples adecuadamente tus funciones, de hecho que va a haber impacto en esa institución educativa. Es la forma como tienes que explicar. Aparte, analiza. Aparte, ¿qué más puedes hacer, ¿no? Para hacer un impacto en ese servicio educativo, en el servicio educativo de la institución educativa a la cual estás postulando o de las UGELs que estás postulando. Entonces, lo que te van a evaluar, el criterio es que cuánto es tu reflexión sobre el impacto del cargo al que postulas en el servicio educativo. ¿Cuán importante es ese cargo que estás postulando? ¿Qué más, colegas? Nos dicen que además debes establecer la relación entre los principales sistemas administrativos con los procesos de la instancia de gestión educativa descentralizada al que postulas. Con respecto a qué? Planificación estratégica, manejo presupuestal y recursos humanos. Entonces, por ejemplo, para ello tienes que conocer cómo funciona una institución educativa. Creo que todos la conocen. Todos la conocen. Por ejemplo, en una institución educativa sabemos que no tiene personal completo, ¿no? Tanto vigilantes, no hay vigilantes para los 3 turnos. No hay personal completo para limpieza, porque desde hace años, no solo educación, sino todas las instituciones estatales, yo no sé por qué, están en stand-by. O sea, no crean nuevos presupuestos para estas plazas que se necesita. Entonces, tú tienes que conocer cómo funciona y cómo vas a hacer funcionar con poco recurso humano esa institución educativa. En cambio, en las UGELs sí hay personal, pero tienes que conocer esos sistemas administrativos o procesos administrativos que se dan dentro de una UGEL. Si estás postulando a especialista, si conoces tus funciones, te vas a dar cuenta que no solo es capacitar, monitorear, no, también cumples un rol importante dentro del sistema administrativo que se da dentro de la UGEL. Por ejemplo, eres área usuaria. Tienes que hacer los requerimientos oportunos para que esos sistemas de administración en el manejo presupuestal se den efectivamente. Y como área usuaria no solo tienes que darle el requerimiento, sino también darle el visto bueno de esa adquisición que se hizo, por ejemplo. ¿Para qué? Para que fluya adecuadamente los procesos administrativos de manejo presupuestal. Tienes que conocer la planificación estratégica. ¿Cómo se hace la planificación dentro de una UGEL? Entonces, ¿cómo va a aportar a que se haga una adecuada planificación estratégica desde tu cargo como especialista? ¿Qué parte de la planificación te encuentras? ¿No es cierto? ¿Y cómo manejarías adecuadamente el recurso humano desde tu cargo? Entonces, tiene que conocerse los procesos de sistema administrativo que se dan dentro de una UGEL, que se dan dentro de una institución educativa con poco
recursos humanos. En base a eso, les van a preguntar y van a evaluar la vinculación de los principales sistemas administrativos respecto a la planificación estratégica, al manejo presupuestal y el manejo de recursos humanos con los procesos de la instancia de gestión educativa descentralizada. Es decir, de una dirección, de una institución educativa o de una UGEL. Además, ¿qué nos evalúan? Veamos. Plantear, ¿cómo planteas propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas que impactan positivamente en los aprendizajes de los estudiantes? Recuerden que todo lo que se hace en el sistema educativo, ya sea en una institución educativa, en una UGEL o una dirección regional de educación, todo lo que se hace, todo el sistema administrativo, el objetivo principal es mejorar las prácticas pedagógicas y tener mejores logros de aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, todo va a ir apuntando ahí. Si analizan, tiene que resultar en mejoras de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, estas propuestas que vas a plantear, te van a hacer preguntas sobre estas propuestas, ¿cuáles serían, no? Entonces, por lo tanto, hay que ya formular desde el cargo que postulas, como director, ¿qué propuestas darías para mejorar aprendizajes? Indudablemente, si manejas el liderazgo, manejas mejor tus funciones que te dan eficientemente, vas a poder plantear propuestas, ¿no?, de mejora. Entonces, igual, como especialista, tienes que plantear propuestas para mejorar las prácticas pedagógicas que impacten, ¿no?, en mejores logros de aprendizaje. Entonces, va a haber preguntas con respecto a ello, ¿no? Planteamiento de propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas con impacto positivo a los aprendizajes. Entonces, este primer aspecto, con estos criterios, colegas, se puntúa en 30 puntos, máximo. Ahora veamos el segundo aspecto. La habilidad para el ejercicio en el cargo, netamente el liderazgo. Colegas, en este aspecto nos dice que se va a evaluar al postulante las cualidades o atributos que requiere para desempeñarse en el cargo. Entonces, esas cualidades para ser director o para ser especialista o para ser jefe de área de gestión pedagógica. ¿Y cómo lo van a determinar? Que vas a tener que demostrar capacidad para liderar equipos de trabajo. Entonces te harán preguntas casuísticas, ¿no? Casuísticas para poder determinar tu capacidad para liderar equipos de trabajo o para poder evaluar tu liderazgo, ese liderazgo. Entonces, supongo que van a ser casuísticas. Además te van a evaluar mediar en situaciones de conflicto. Igual, ¿no? ¿Cuál es tu capacidad para poder mediar en situaciones de conflicto? Y te van a hacer preguntas, de hecho, con casuísticas. ¿Qué harías en caso de este conflicto? Entonces vas a tener que resolver usando la mediación en situaciones de conflicto. ¿Cómo vas a mediar esa situación de conflicto? ¿Cómo solucionas? Entonces, revisar las formas de solucionar conflictos. Tanto en instituciones educativas, los casos de conflictos que hay, todos los días hay conflictos. Si no, no sería una institución educativa. Y todos los días tenemos que mediar, ¿no es cierto?, esta situación de conflicto para llevar una adecuada organización. En las UGELes igual, en toda instancia laboral, creo que los conflictos están a diario.
y se tiene que mediar. Entonces, de hecho, va a ser con casuísticas. También te van a evaluar la capacidad para promover clima laboral favorable en la instancia de gestión educativa descentralizada. Entonces, el indicador claramente nos dice cómo promueves el clima laboral favorable en una institución educativa. ¿Cómo promoverías el clima favorable en una UGEL? ¿No? ¿Cómo haces para promover ese clima laboral desde tu cargo? ¿No? Desde tu cargo de especialista en una UGEL, ¿no? O desde tu cargo de director en una institución educativa. Entonces, también va a ser, de hecho, con casuísticas, ¿no? Sino cómo van a poder evaluar tu capacidad de promover un clima laboral favorable. Y también te van a evaluar la capacidad de orientar de manera organizada y planificada. ¿Cómo planificas tus acciones? Esa capacidad de planificar tus acciones, pero de manera organizada y planificada. Entonces, de igual forma, ¿no? Si tienes que hacer tal cosa, ¿cómo lo harías? ¿No? Casuísticas. Entonces, tú tendrás que responder, primero va a ser esto, segundo esto, tercero esto, de forma organizada y planificada. Y también la capacidad para comunicarse de manera efectiva. También tendrá que ser casuísticas, ¿no? ¿Cómo haces para tener una comunicación efectiva en una institución educativa? Desde tu cargo de director. Y es elemental, ¿no? En el caso de institución educativa, el director, si no tiene una comunicación efectiva, se va a caer en un mar de conflictos, de malentendidos, de una mala organización, etc. Es muy elemental la comunicación efectiva en una institución educativa y en todo sitio, ¿no? ¿Cómo haces para tener una comunicación efectiva como especialista, desde tu cargo de especialista? O desde tu cargo de jefe de gestión pedagógica. Entonces, como ven, mis queridos amigos, tenemos que revisar. Sí, les recomiendo revisar el diagnóstico, revisar funciones y revisar sobre liderazgo, revisar sobre solución de conflictos, sobre promover climas favorables y planificación. Y revisar cómo funciona en una institución educativa y cómo debe funcionar, cómo funciona una UGEL o las UGELs a la cual estamos postulando y cómo debería funcionar. Tener en cuenta todos esos casos ayudará a que su entrevista por lo menos saque más de 30 puntos. Ahora yo me pregunto, ¿qué podrías reclamar sobre la puntuación de tu entrevista? Lo veo bien difícil, aunque el Ministerio de Educación dice, ¿no?, que el comité evaluador debe registrar las evidencias con las cuales le está puntuando al evaluado. Pero está bien, pero después del registro, ¿tú podrías demostrar que eso respondiste? La única forma sería grabando, pero no te permiten grabar. Por lo tanto, yo lo veo bien difícil de que aquí se pueda hacer reclamos, ¿no? Entonces, lo mejor es ir bien preparado. Ya sé que esto es una evaluación, nunca he estado de la parte de las entrevistas, es una evaluación subjetiva, ¿no? Porque no podría yo demostrar que dije esto o dije aquello, ¿no? A no ser que haya una grabación. Y como no hay grabación, es un poco difícil reclamar. Entonces esperemos solo a todos ir bien preparados. Mejor si sacan 60 puntos para poder ocupar el cargo al cual están postulando. Desearles éxitos, mis queridos colegas, y espero que este video apoye en algo a sus objetivos que están buscando. Muy buena suerte, será hasta próxima oportunidad.